El tema sugerido para esta semana es el bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que quiere decir sumergir, lavar, purificar. Y no es una práctica solamente de los cristianos. Lo han practicado otras religiones, otras creencias, pero siempre con la misma connotación. El bautismo es por inmersión y conlleva un compromiso, un pacto que la persona hace y a través de él, de manera pública, está demostrando su fe. Por supuesto que en el caso del cristianismo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y vemos en el libro de Romanos, el capítulo número 6, donde nos dice lo que significa el bautismo para los cristianos. El bautismo, como les dije, ha sido practicado por muchas creencias, pero en las Escrituras dice el libro de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A través del tiempo, la fórmula bautismal y la forma también ha ido cambiando, pero no por ello quiere decir que tenga el mismo significado y produzca lo mismo, porque si se trata de la vida cristiana y nuestra fe en la palabra de Dios, debemos obrar de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y si bien el significado universal de bautismo es sumergir, esto indica que no se puede hacer de otra forma, de otra manera, sino que el candidato debe ser cubierto por las aguas, porque aquí vemos en el libro de Romanos que simboliza sepultura. Sepultura del viejo hombre, y cuando se realiza el bautismo, indica que la persona comienza una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es por aspersión, como algunos lo practican, no es con un poquito de agua, como también hay religiones que lo hacen de esa manera. Nosotros los cristianos lo practicamos de acuerdo a lo que dice la Biblia y a lo que acabamos de leer. También se utiliza o se ha ido utilizando o la invocación de los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como sabemos, Padre no es un nombre, Hijo tampoco lo es, ni Espíritu Santo. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, hallamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde se narra el nacimiento de la iglesia y la vida de los primeros cristianos. Y podemos observar que en el capítulo número 2, cuando después que los judíos pidieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y Pedro da su primer discurso en el que le habla a la multitud y le hace saber que este era el Mesías esperado, los judíos, compungidos de corazón, dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y el apóstol Pedro, puesto en pie y lleno del Espíritu Santo, les dijo:
en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, verso número 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Naturalmente que estas expresiones fueron del apóstol Pedro. Sin embargo, podemos corroborar que él estaba en lo cierto, porque todos los bautismos registrados en las Sagradas Escrituras fueron hechos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar algunos textos que usted puede leerlos con detenimiento en su casa. En el mismo libro de los Hechos me voy a referir a este libro porque, como su nombre lo indica, es donde están registrados los acontecimientos y los actos de todos los apóstoles y de la iglesia primitiva. El capítulo número 8, el verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. También lo encontramos en el capítulo número 10, porque hay quienes discuten que el bautismo del cual habló el apóstol Pedro era dirigiéndose a los judíos, y que por eso ellos debían ser bautizados en el nombre de Jesús, porque fueron quienes pidieron su muerte. Pero el capítulo número 10 nos habla de un personaje que no era judío, nos habla de Cornelio, y dice la Escritura que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A través de una de estas oraciones, el Señor se le manifestó a través de su ángel y le dijo que mandase a traer a Pedro, uno de los apóstoles, para que le diera instrucciones acerca de lo que es el Evangelio. Algo que hizo el apóstol Pedro, aún siendo judío, y aunque no había esa comunión entre judíos y gentiles, sin embargo obedeció porque el Señor le autorizó que lo hiciera. Y cuando él viene a la casa de Cornelio, y este hombre que había invitado a sus parientes cercanos, sus amigos, empezaron a escuchar la predicación del Evangelio, y disertando el apóstol Pedro, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, por lo cual la Escritura nos dice que entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que ya hemos visto dos pasajes donde el nombre que fue invocado fue el nombre de Jesús. Pero también podemos ir más adelante en el capítulo número 19 del mismo libro de los Hechos. La Biblia nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que aquí encuentro, o podemos descubrir en las Sagradas Escrituras, que incluso estos discípulos que habían creído al bautismo que predicaba Juan, que no estaba fuera de orden, simplemente aún no se había revelado el nombre en que debían ser bautizados, y
porque también el Señor Jesucristo había estado entre ellos predicando el reino de los cielos, pero ahora ellos saben, el apóstol Pablo les informa acerca de la fórmula correcta para ser bautizados, que era en el nombre de Jesús, y por eso ellos se hicieron bautizar en ese nombre, que es sobre todo nombre. Pero el mismo apóstol Pablo también fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Él narra su conversión y nos dice las Sagradas Escrituras que cuando él llegó a aquel hombre, aquel discípulo que oró por él para que recobrase la vista, le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre, el nombre de quien se le había aparecido en el camino. Y fue aquel que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que el apóstol Pablo y todos los apóstoles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hay mucha tela que cortar acerca del bautismo, pero vamos a dejarlo allí y luego continuaremos también examinando otros textos acerca del bautismo, para que usted, querido hermano y amigo, pueda tener con claridad y sentirse contento y satisfecho si ha sido bautizado en el nombre de Jesús, y si no, usted pueda ver las Escrituras y pueda obedecer el bautismo en el nombre de Jesús. Si el Señor no ha venido, una vez más estaré con ustedes la próxima semana y dando unas pautas nuevas acerca de lo que es el bautismo. La paz de Cristo sea con todos.